Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercado abril 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. Como siempre, revisamos los resultados bursátiles desde principio de año hasta la fecha. En este caso vendría siendo hasta el 4 de abril. En las principales plazas que nosotros monitoreamos y mirando las rentabilidades en pesos, que finalmente es lo relevante para nuestros clientes, en donde vemos que el IPSA va liderando a la mayoría, digamos, de las plazas bursátiles mundiales con un retorno de 14,32%, seguido de Estados Unidos con un retorno de 9,9%, un poco más abajo Europa con un 6%, Japón con un 5,7%, y en el último lugar los mercados emergentes con un 4,5%. En general, resultados bursátiles que hasta el momento han sido positivos. Si lo miramos desde un punto de vista anualizado, estamos hablando de resultados que están por sobre los promedios que han presentado las bolsas durante los últimos 10 y más años. Y también es algo sorpresivo ver, digamos, un cambio en el orden de estas bolsas, dado que durante los últimos 2 años el IPSA había estado último en estos lugares. En este momento está primero, y esto ha sido de gran satisfacción para nosotros, dado que tenemos sobreponderada esta bolsa hace aproximadamente 2 meses y medio. Dentro de las rentabilidades de marzo, bueno, destacaron Estados Unidos con un 4,2% de retorno, Europa con un 3,51%, y dentro de los emergentes, Chile destacó por sobre todas las demás plazas con un crecimiento de 6,82%, Europa emergente con un 4,92% y Latinoamérica con un 1,75%. ¿Cuál fue la zona que finalmente se quedó relativamente atrás? Fue prácticamente todo Asia, en donde Asia emergente termina con un decrecimiento de menos 2,48%, mientras que Japón, acá que es Asia desarrollado, con una caída de menos 1,63%. O sea, en general, un buen mes para la renta variable, pero por sobre todo para los desarrollados, los cuales finalmente terminaron ganándole a los mercados emergentes en un poco más de un 3%. ¿Cuál es la estructura para esta edición? Como siempre, primero vamos a revisar algunos datos macroeconómicos y financieros. Debo agregar también que vamos a ver algunos datos sobre el tema sanitario. Después vamos a ver algo sobre las expectativas. Con esto nosotros nos armamos nuestro escenario central, que no es otra cosa de que para dónde nosotros creemos que va a ir la actividad y las utilidades corporativas. Ponderamos los riesgos a este escenario central, es decir, qué situaciones o qué eh, eventos finalmente podrían generar que este escenario central finalmente se descarrile hacia otro lado, que obviamente podría hacer cambiar nuestra recomendación en el futuro. Y con esto finalmente nos armamos una visión de inversión que eh, se concretiza con una recomendación finalmente de nuestras zonas preferidas en renta fija y en renta variable. Entonces, primero, como estaba ahí en la lámina anterior, veamos cómo están las cifras económicas y financieras. Para empezar, como siempre, vemos la producción industrial global, que es algo que nos habla un poco de cómo está la actividad económica, y vemos que ya definitivamente las cifras están por sobre el agua después de haber estado más de un año con cifras tremendamente negativas. La última cifra tenemos en un 1,96% de crecimiento. Es algo, digamos, bajo, obviamente, para la producción industrial. Sin embargo, recordemos que en lo peor de la pandemia lo tuvimos en torno a menos 20%. Algún grado de retroceso en el margen en esta cifra con respecto a lo que vimos durante el mes pasado. Sin embargo, esto no nos habla, digamos, de una preocupación, sino que es nada más que una corrección, particularmente por la cifra de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con las sorpresas económicas globales? Recordemos que este índice, cuando sube, es porque las noticias macroeconómicas están sorprendiendo positivamente al mercado. Y lo que hemos visto durante el último tiempo ha sido una caída relativa en este índice
con respecto a lo que veníamos viendo durante parte de finales del año 2020 y principio del 2021. Sin embargo, últimamente hemos visto algún grado de aumento marginal, es decir, las cifras macroeconómicas siguen sorprendiendo positivamente al mercado, pero tal vez no con la misma fuerza que la veíamos hace un par de meses, lo cual es totalmente normal porque por lo general las cifras macro no están sorprendiendo constantemente, digamos, al consenso, dado que el consenso finalmente va haciendo correcciones a medida que va pasando el tiempo. O sea, con todo, finalmente es una cifra que se mantiene dentro del terreno positivo para la actividad. ¿Qué pasa con los indicadores líderes, con los indicadores que nos hablan de cómo va a estar la actividad en el futuro o que tienen una correlación muy grande con las cifras de crecimiento que vamos a conocer más adelante? Con respecto al PMI manufacturero global, este anota 59 puntos, nuevamente en una franca subida, con una pendiente positiva bastante fuerte, anotando niveles máximos que no veíamos hace aproximadamente más de 4 años. Es decir, aquí esto nos habla de que la actividad manufacturera está tremendamente fuerte y se espera que finalmente esto redunde en mayor crecimiento económico. Con respecto al sector de servicio, un sector que está bastante rezagado con respecto al sector manufacturero y con respecto a la mayoría de las actividades que habían estado recuperando después, en realidad, de lo peor de la pandemia. Vemos de que tenemos un salto bastante importante, lo cual también nos habla, digamos, de que ya hay algún grado de sincronía entre lo que está pasando con el sector financiero y el sector de servicios. Esto es algo, como ustedes pueden ver lógicamente ahí en el gráfico, algo que no se veía en los meses pasados, lo cual claramente es otra razón que nos da, digamos, pie para pensar en que la recuperación económica sigue en buen pie. ¿Qué ha pasado con algunos datos de la pandemia, con algunos datos del tema sanitario? Empezó ya, o va ya de viento en popa el proceso de vacunación en el mundo, pero como ponemos acá digamos, en el subtítulo, que esto finalmente es un proceso que hasta ahora ha sido desincronizado. Por una parte tenemos un nivel de vacunación bastante fuerte o bastante importante, masivo en Inglaterra, en Estados Unidos, dentro de los países que también destaca está Chile, con eh, aproximadamente más de un 50% de la población con al menos una vacuna ya, digamos, aplicada. Por otro lado, tenemos otros países y zonas completas como la Unión Europea o como por ejemplo Brasil, que vendría siendo una postal de lo que pasa finalmente en Latinoamérica, en donde el proceso de vacunación ha sido lento, con una distribución mediocre y con plan logísticos y de abastecimiento que dejan bastante que desear. ¿Okay? No por nada, nosotros vemos que en estos momentos, como habíamos visto en la primera lámina, Estados Unidos, Chile y también Inglaterra son también países que lideran las rentabilidades en cuanto a bolsa durante este año. No así lo que está pasando con la Unión Europea y mucho, mucho más abajo con lo que pasa en Brasil, en donde la situación en estos momentos no solamente hay una crisis sanitaria y una crisis económica, sino que también hay una crisis en estos momentos política. ¿Qué ayuda obviamente a este proceso de vacunación? A que las autoridades, tal como pasó en Chile, vayan relajando las medidas de confinamiento, lo que finalmente desemboca en una mayor movilidad de las personas. Este índice que ustedes ven acá es el índice de movilidad de las personas en Estados Unidos, el cual finalmente se va monitoreando con el sistema operativo Android, que es de Google. Esta es una información pública que está disponible, que la disponibilizó Google para todo el mundo, y podemos ver que en las últimas semanas y meses, la movilidad en Estados Unidos ha estado aumentando de manera bastante fuerte. Esto responde, como les decía, a
un muy buen plan de vacunación, que en este momento está incluso por sobre el calendario que tenía la nueva administración de Joe Biden, y a su vez también por una disminución importante de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social. Lo mismo ocurre en Europa, en donde la movilidad también ha aumentado, aunque hay que aclarar acá que esto no es uniforme. Hay países en donde la movilidad ha disminuido, como por ejemplo en Francia e Italia. Sin embargo, en Alemania, en España, en el Reino Unido y en países como Holanda, otros países, Bélgica, etcétera, que son economías más chicas, la movilidad ha aumentado de manera bastante fuerte. Algo así también parecido a lo que pasa en Estados Unidos, lo cual lamentablemente en Europa no responde a un aumento de la tasa o a una gran campaña de vacunación, sino que responde a menores medidas de desconfinamiento. Lo cual finalmente redunda en que, como todos sabemos, cuando las medidas de confinamiento finalmente empiezan a relajarse, la cantidad de contagiados empieza a aumentar, o como ha pasado, digamos, tanto en Estados Unidos, que es esta línea café oscura, como lo que ha pasado en Europa, que es esta línea café claro, los niveles de contagios diarios estaban cayendo fuertemente y en estos momentos se estancaron. En Europa incluso han aumentado, en los últimos días ha caído un poco, lo mismo que lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, ahí el tema de la pandemia, a pesar de que hemos tenido, por ejemplo, para Estados Unidos, altísimas tasas de vacunados, existe obviamente el riesgo de un rebrote si es que las medidas de confinamiento finalmente se liberan de manera demasiado rápida, un poco lo que ha pasado en Chile. ¿Cómo sigue el tema de los estímulos, tanto monetarios como fiscales? En este caso estamos viendo los estímulos monetarios. Acá lo que revisamos es el balance de la Reserva Federal y el balance del Banco Central Europeo, lo cual finalmente es un reflejo de la cantidad de recursos que se están inyectando al sistema a través de compras de bonos, a través de compra de pagarés, etcétera, y con esto ayudar a tener tasas de interés que finalmente permitan la recuperación. Y como vemos, continúa la Reserva Federal aumentando la cantidad de liquidez inyectada al sistema, de la misma forma que últimamente aumentó de manera brusca también el Banco Central Europeo. O sea, con respecto a los estímulos monetarios, podemos seguir confiando en que los bancos centrales están tremendamente eh, comprometidos con mayores estímulos para ayudar a la recuperación. ¿Qué pasa con los datos, con los estímulos fiscales? Que es, digamos, es finalmente la plata que inyectan los gobiernos a la economía para poder ayudar a la recuperación. Y lo que vemos acá es que, bueno, la mayoría de los países ha hecho esfuerzos bastante fuertes. Las columnas representan la cantidad de recursos inyectados a la economía por parte de los diferentes gobiernos de los países que están acá abajo, como porcentaje del PIB. Así, por ejemplo, Estados Unidos hasta el momento ha inyectado una cantidad de plata eh, que equivale al 25% del PIB, Canadá algo así cercano como al 20%, Japón en torno al 18%, y así tenemos también los que están al final digamos, de este gráfico, en donde está Brasil con recursos inyectados en torno a un 10%, Alemania en torno a un 8%, etcétera. Lo importante acá es también revisar que la parte verde representan los recursos inyectados en el año 2021 y la parte café los recursos inyectados durante el 2019 y el 2020. Como ustedes pueden ver, el que lejos ha estado inyectando más durante este año ha sido Estados Unidos, con el nuevo plan de estímulo fiscal que fue aprobado. Es un plan de ayuda finalmente para las personas por el tema de los confinamientos y de los lockdowns. Un plan de 1,9 trillones de dólares, el cual tiene una de las cosas más destacables de este plan es el cheque de $1.400
a cada residente de Estados Unidos que gane aproximadamente menos de $100.000 al año. ¿Ok? O sea, aquí estamos hablando de un esfuerzo tremendo, sobre todo de la principal economía del mundo, de ayudar, digamos, a la recuperación económica. ¿Qué significa este punto rojo que está acá, que está pegado al 5%? Este es finalmente el estímulo fiscal que hizo Estados Unidos en la crisis subprime. Entonces, con esto quiero destacar de que las ayudas fiscales que se están haciendo en este momento son aproximadamente 4 veces más grandes de las que se hicieron durante la última crisis financiera. ¿Okay? O sea, acá hay como estímulos, digamos, como para creer de que esto finalmente va a ayudar a la recuperación económica. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario central? Finalmente, vemos que la actividad continúa acelerándose con una muy leve baja velocidad en el margen, que para nosotros no significa, no es señal del comienzo de una tendencia negativa en la recuperación. Vemos estímulos fiscales que continúan desplegándose fuerte. Yo les acabo de comentar el plan de 1,9 trillones de dólares, pero ahora se va al Congreso el nuevo plan de infraestructura, de gasto en infraestructura en Estados Unidos por aproximadamente 2,2 trillones de dólares. Y vemos que los estímulos monetarios siguen siendo ampliamente expansivos y no tenemos para cuándo los bancos centrales vayan a subir las tasas de interés. Eso es por lo menos lo que sabemos ahora. Con respecto a las expectativas, vemos que los indicadores de movilidad vuelven a repuntar, dado el relajo de las medidas de confinamiento. Obviamente que eso trae un riesgo que le vamos a comentar. Y los PMI manufactureros y de servicios marcan niveles máximos, lo cual nos hace, digamos, tener una visión positiva sobre el crecimiento económico y sobre las utilidades corporativas de cara a este 2021. Por lo tanto, sobreponderamos la renta variable versus la renta fija en los portafolios. Continuamos con esta visión favorable para los activos de riesgo de aquí en adelante. ¿Cuáles son los riesgos a esta visión positiva en torno a la recuperación económica y de las utilidades corporativas? Obviamente, punto número uno, con respecto a la vacunación, ya al parecer el tema de la distribución en las grandes economías, por ejemplo, como Estados Unidos, como la Unión Europea, que si bien ha tenido algunos problemas, no es, digamos, el riesgo más alto. Acá el riesgo más alto, y que finalmente Chile terminó siendo un chivo expiatorio con respecto a esto, es en qué punto o qué nivel de vacunación a nivel de la población tienes que tener para empezar a relajar las medidas de confinamiento para que no empiecen nuevamente los contagios a dispararse y tengas que volver a cerrar la economía. O sea, ¿en qué punto la vacunación va a bajar los contagios diarios? Eso es un temazo en este momento y es un gran riesgo que obviamente las grandes economías no se pueden dar el lujo, digamos, de equivocarse. La inflación también obviamente es un riesgo, lo cual se ha hablado bastante. Va a obligar, digamos, la inflación se irá a escapar al punto de que va a obligar a los bancos centrales a disminuir los estímulos. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que esto es un riesgo, pero obviamente no es nuestro escenario central. Por otra parte están los estímulos fiscales de China. China va a seguir estimulando la economía. Ya sabemos que bajó un poquito el acelerador con respecto a los estímulos fiscales y monetarios. Queremos saber si eso es algo transitorio o algo un poco más profundo, lo cual obviamente no va a ayudar al crecimiento mundial y en específico al crecimiento de los emergentes. Y por último, las tensiones entre China y Estados Unidos, lo cual todavía se mantiene como un riesgo latente, no es algo que esté en primera plana. Hubo una reunión hace poco en Alaska, en donde finalmente no hubo, digamos, no hay muchos cambios en la relación. No, esto no significó que se fuera Trump y llegara Biden y se estén dando abrazos y besos y finalmente estén todos felices. Para nada. Siguen, digamos, ahí en una situación que todavía entre los dos países es relativamente tensa. ¿Cuáles son nuestras principales convicciones en renta variable? ¿Qué es lo que más nos gusta? Nos sigue gustando
Estados Unidos como una de nuestras principales convicciones. No solamente tenemos fuertes estímulos fiscales, tenemos mejoras claras en la economía, el mercado laboral. Se esperaba que en la última cifra de la creación de empleo no agrícola hubiesen 615.000 aproximadamente nuevos empleos creados. Sin embargo, la cifra anotó más de 900.000 nuevos empleos, lo cual obviamente te sigue hablando de un mercado laboral que continúa mejorando. La tasa de desempleo cayó un 6,2% a un 6%. Y por otra parte también estamos hablando de un país que tiene altas tasas de vacunación, lo cual nos hace creer que también va a ser uno de los primeros países desarrollados en poder volver a la normalidad. Nuestra otra apuesta sigue siendo hacia emergentes, la otra zona que también nos gusta para la parte de renta variable, principalmente, punto número uno, porque es una zona en donde en China principalmente el proceso de vacunación no es crítico, el tema de la pandemia no es un tema, valga la redundancia, y esto finalmente se refleja en el que el crecimiento esperado para China sea de un 8,5% y no hayan correcciones a la baja, o no hayamos visto todavía correcciones a la baja ni nada por el estilo, a pesar de las correcciones bursátiles que hemos visto durante el último tiempo en Asia emergente, que eso finalmente responde más a los esfuerzos del gobierno de China por evitar burbujas en el sector financiero, en el sector tecnológico y en el sector inmobiliario. Con respecto a Chile, el IMASEC de febrero nuevamente defraudó al consenso, tuvimos un IMASEC de menos 2,2%. Nosotros siempre hemos dicho de que la recuperación de Chile va a venir más en forma de zigzag que en línea recta, por lo tanto esta cifra obviamente no nos preocupa, tampoco le ha preocupado al consenso. El crecimiento esperado para el 2021 del Producto Interno Bruto en Chile es de un 5,8%. Esta es la cifra que uno puede ver en el consenso de Bloomberg. Sin embargo, uno ve las cifras del FMI, uno ve las cifras de Hacienda, uno ve las cifras de otros economistas destacados que han sido exministros de diferentes gobiernos y todos te hablan de crecimiento por sobre el 6%, incluso algunos con crecimiento esperado, incluso por sobre el 6,5%. ¿Ok? Por lo tanto, las últimas cifras de IMASEC obviamente no nos hacen a nosotros creer de que Chile vaya a tener grandes sorpresas a la baja en torno a su actividad económica. Ahora, con respecto, es necesario hablar obviamente con respecto al tema de la pandemia y a las últimas medidas de confinamiento. Sin embargo, nosotros pensamos de que esto obviamente va a ser algo temporal, que no va a afectar de manera sustantiva lo que pueda pasar con las utilidades corporativas y el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, creemos que va a ser algo finalmente muchísimo más corto que lo que tuvimos durante el año pasado, lo cual obviamente nos hizo tener una caída importante en el Producto Interno Bruto. Nosotros no creemos que la situación de ahora es un bache, lógicamente, pero que no va a ser, eh, digamos, ni cerca a las medidas de confinamiento que tuvimos el año pasado. ¿En qué redunda esta visión finalmente positiva sobre la economía de Chile, sobre las utilidades corporativas, sobre la recuperación del 2021? Bueno, esto finalmente redunda en tasas de interés más altas y es así como ha estado reaccionando el mercado. Lo que ustedes ven acá es el cambio o es la subida en las tasas de interés a diferentes duraciones. Como pueden ver acá, las duraciones de 6 y 7 años durante los últimos 30 días han subido 46 puntos base, o lo que es sinónimo 0,46%. Las duraciones más cortas han subido un poco menos, 0,38%, la de 4 años, 0,27 la de 3 años y 0,14 la de 2 años. Y aumentos en la tasa de interés finalmente
son sinónimos de pérdida en el valor del precio de un bono. Nosotros creemos que esta situación de aumento de las tasas de interés tiene el riesgo de seguir ocurriendo de aquí en adelante, dado que creemos en una recuperación de Chile, un aumento de las tasas de interés es una consecuencia lógica. Por lo tanto, nosotros pasamos de tener una duración entre 3 y 4 años a una duración entre 2 y 3 años. ¿Qué hacemos con esto? Estamos en el fondo protegiendo el portafolio ante posibles nuevas subidas en las tasas de interés de mercado. Eso vamos a seguir, digamos, con esta duración corta hasta, digamos, ver de que ya el mercado haya asimilado de manera, digamos, total la recuperación. Con respecto a las expectativas inflacionarias, ustedes pueden ver acá que lo que finalmente está implícito en los activos de mercado es una expectativa inflacionaria que ha estado en forma más o menos de zigzag entre 3,1% y 2,9%, en este momento en 3% prácticamente. Sin embargo, creemos que los nuevos estímulos fiscales y un posible nuevo retiro de la AFP, aunque eso incluso se puede dejar de lado, pero solamente con los nuevos estímulos fiscales, que son alrededor de 6.000 millones de dólares, van a poner más plata finalmente en el bolsillo de los consumidores, lo cual creemos que el mercado va a empezar a interpretar como posibles mayores inflaciones en el futuro. Por lo tanto, seguimos con una visión positiva en la UEF. Seguimos teniendo una mayor proporción de papeles en UEF en nuestros fondos y es lo que nosotros finalmente le recomendamos también a los clientes. Un poco para cerrar el tema anterior de la renta fija, entonces estamos más que nada cargados a una duración entre 2 y 3 años con mayor proporción en papeles en UEF. Con respecto a las acciones locales, seguimos sobreponderando, seguimos teniendo también una visión positiva en las acciones locales. Entre otros, vemos como positivo a dónde se ha mantenido el precio del cobre durante el último tiempo, prácticamente todo el año por sobre los $4, lo cual es positivo para el IPSA. El proceso de vacunación sigue bien y creemos también de que hay altas posibilidades de tener un resultado moderado en la elección de constituyentes. Esta vez se movió la votación para el próximo mes, pero no tenemos una visión en donde finalmente los grupos radicales puedan tener más de 2/3 y con eso finalmente imponer una agenda que podría ser perjudicial para los activos de riesgo, en especial para la bolsa. No lo vemos. ¿Y qué es lo que vemos acá? Es cómo se han ido corrigiendo las utilidades para el IPSA para el año 2021. Es decir, si al principio del año se esperaba que hubiesen utilidades de 100 por cada acción, en este momento se espera que hayan utilidades de 112% por cada acción, en términos, digamos, como ejemplo. Es decir, hemos tenido una corrección de un 12% al alza de las utilidades esperadas por acción para el IPSA para el año 2021. Esto es un escenario que no se veía hace aproximadamente 3 años atrás, lo cual obviamente nos hace seguir teniendo una postura positiva en las acciones locales. Y con respecto al tipo de cambio, nosotros siempre revisamos este modelito bien sencillo que tenemos, en donde estimamos el precio del dólar en Chile, dado 4 variables: el cobre, los diferenciales de tasas, el precio del petróleo y el dólar index, y vemos que en este momento el tipo de cambio debería estar aproximadamente en 6.70. Entendemos que existe una gran diferencia con los precios de hoy, principalmente por el premio por riesgo elevado que hay en Chile, dado, digamos, la situación política. Por lo tanto, creemos que dado esto, digamos, el tipo de cambio debería estar entre 710 y 730. ¿Okay? Justo ahora está en 717, que es más o menos la parte del medio del rango, por lo tanto creemos que, entre comillas, está como en un valor relativamente justo. Si estuviese en 735 tendríamos un sesgo más a la baja, si estuviese en 710 tal vez tendríamos un sesgo un poquito más al alza. ¿Okay? Pero en este momento se encuentra justo, digamos, en donde creemos que es el valor justo.
Ahora, muchos clientes de repente nos preguntan, ok, pero ¿ustedes dónde lo ven más? ¿En 800 pesos en los próximos 6 meses? ¿O en 700 pesos en los próximos 6 meses? Y dada la visión positiva que tenemos sobre la economía de Chile y sobre el panorama geopolítico, decimos que finalmente para nosotros tiene más sentido verlo en torno a 700 pesos, si es que las demás variables, en este caso principalmente el precio del cobre, se sigue manteniendo por sobre los $4. ¿Con qué nos quedamos finalmente? Bueno, entre renta variable y renta fija, seguimos prefiriendo renta variable. Esto principalmente es un reflejo de nuestra visión positiva sobre la recuperación en este año. Entre renta fija internacional y renta fija nacional, seguimos con una preferencia por renta fija nacional. Esto se debe en gran parte por el tema del tipo de cambio. En renta fija nacional pasamos a una duración media-baja, entre 2 y 3 años. Si estamos antes en una duración media, es decir, entre 4 y 5, bajamos un escalón en la duración. En la renta fija internacional subponderamos los papeles de gobierno, lo que menos nos gusta son los papeles de gobierno en ese sentido, y estamos sin una preferencia marcada entre papeles corporativos y de mercados emergentes. En tipo de cambio, lo vemos cerca de sus niveles justos con leve presión a la baja. Entre emergentes y desarrollados hay una leve preferencia por emergentes. En desarrollados lo que más nos gusta es Estados Unidos. Y en emergentes nuestras preferencias están principalmente en Asia emergente y Chile. Con esto damos por finalizada nuestra visión de mercado abril 2021. Les recordamos que en caso de tener alguna duda, las canalicen a través de su asesor o a través de los distintos canales de contacto de Sura Inversiones. Muchas gracias, esperamos que esto haya sido de su interés.